Bienvenido a este tutorial práctico de Microsoft PowerPoint. Lo que nosotros tenemos al ingresar al programa precisamente es la bienvenida, un interfaz muy sencillo y fácil de utilizar. Entre todos ellos nos interesaría principalmente la presentación en blanco para ir creando. De lo contrario tendríamos acá una serie de plantillas que ya nos dan los colores preestablecidos al igual que el fondo. En este caso vamos a trabajar una presentación en blanco. Puedo hacer doble clic en el mismo e ingreso y ya me da listo una hoja para trabajar. La finalidad última de PowerPoint sabemos que son para las presentaciones. Entonces lo que necesitamos nosotros conocer principalmente es manejar los contenidos mucho más dinámicos que se haría al igual que se trabaja en Word o en otros programas. Acá necesitamos que sean mucho más llamativos. Muy bien. Vamos a repasar todas las opciones importantes y principales del programa. Entonces, en este sentido, en la parte izquierda tendría lo que son el resumen de las diapositivas o la vista previa. Con esto puedo mover mucho más grande, mucho más pequeño, solo que acá están organizados y acá es el área de trabajo. En la parte superior tenemos todo esto que sería la cinta de opciones. Si se encuentra colapsado de esta manera, puedo hacer clic en cualquiera de estas opciones y inmediatamente se me muestra. En la parte derecha tengo acá esta pequeña opción, entonces cuando hago clic ahora nuevamente está anclado. Si vuelvo a hacer clic en el mismo elemento, ahora está colapsado. Lo vamos a mantener para este tutorial acá completamente disponible para poder ver todas las opciones y ahora vamos a continuar. Generalmente para crear una nueva diapositiva acá puedo hacer clic en la parte de inicio, acá dice nueva diapositiva en blanco o cualquier otro que ya tenga un patrón. Estos patrones nos permiten a nosotros muchas veces facilitar el trabajo. Por ejemplo, si creo acá uno haciendo simplemente un enter, hago clic acá con el botón izquierdo del ratón sobre esta opción y simplemente hago un enter y se me crea inmediatamente una nueva diapositiva con un respectivo patrón que ya tenía anteriormente. O sea, estos patrones, por ejemplo, me dice que acá puedo poner un título y acá puedo poner un texto. Entonces ya me está facilitando. Directamente hago clic y digo, vamos a poner, este es mi título. Muy bien. Entonces ya tengo para el título y puedo poner acá contenido de ejemplo para esta diapositiva. Muy bien, entonces, como observamos, ya me está dando listo una caja. Si yo crease una totalmente en blanco, entonces tengo que venir a la parte de acá. Con esta pequeña opción de cuadro de texto o en la pestaña insertar, tendría acá cuadro de texto. Ahora arrastro y recién escribo. Muy bien. Entonces ya puedo modificar el mismo. Vamos a eliminar todas las anteriores. Puedo hacer clic en una de ellas y apretar la tecla Delete. La tecla Delete o suprimir es esta de acá que se muestra. Tenemos en la parte de abajo, vamos a recordar que en el teclado está la tecla Alt, Control, Shift, tabulación. Entonces, con eso nosotros vamos a poder movernos al igual que con esta flecha de atrás que sería el backspace. Con esta aclaración ahora vamos a hacer fácilmente. Me posiciono acá haciendo clic con el botón izquierdo del ratón y ahora aprieto la tecla suprimir o delete, que sería lo mismo, y voy eliminando las diapositivas correspondientes. Muy bien. ¿Qué puedo hacer con el contenido acá? Si pongo un texto, voy a poner un texto de ejemplo. De esa manera, tengo acá un texto. Entonces, ¿qué puedo hacer con el mismo? Lo que puedo hacer es dar unas ciertas configuraciones de apariencia del texto. Dentro de inicio tenemos acá todos estos que serían elementos ya comunes en los otros programas de la Microsoft, especialmente su ofimática. Puedo poner acá, voy a acercarme un poco más, acá, tengo para poner negrita o negrilla, como queramos llamarlo, cursiva, subrayado, sombreado, tachado. Entonces, todas esas opciones están acá, fácil de recordar. Lo que más se utiliza es negrilla para los títulos y normal, como estamos viendo acá, para el contenido. Luego, lógicamente que tenemos para acá, para que todo el texto, los espacios entre ellos, vayan haciéndose mucho más estrechos, como estos, o muy separados, como el que estamos viendo ahora. Muy bien.
También tendríamos para cambiar acá. Todo está ahora normal, puedo poner todo en minúsculas, incluyendo las primeras letras que estaban en mayúsculas, o a la inversa todo en mayúsculas, incluso hacer unas variaciones de la misma. Voy a decir tipo oración para que comience precisamente con mayúscula y todo lo demás con minúscula. También tendría para cambiar acá el color del texto a cualquiera que vaya a elegir acá. Voy pasando con el botón izquierdo del ratón y antes de hacer clic ya me aparece una vista previa. Entonces yo puedo elegir cualquiera de estos. En la parte superior tenemos el tipo de letra. Podemos elegir de todas las tipografías instaladas en nuestro sistema operativo. Entonces vemos y elegimos, y una vez incluso ya me da la vista previa en la parte derecha. Una vez que elijo el que quiero, simplemente hago clic y ya está. Al igual que el tamaño del texto, puedo elegirlo en este lugar o ir aumentando poco a poco o disminuyendo poco a poco. Si he hecho muchos cambios y he alterado mucho el texto y quiero nuevamente como al principio, simplemente hago clic en esta pequeña opción y ahora me lo deja como nuevo. Si vemos este texto, vamos a hacerlo así, observamos está alineado todo a la izquierda de la caja que lo contiene. Entonces puedo centrarlo, o sea la alineación al centro, a la derecha, justificado, alineación tanto a la izquierda como a la derecha, y al igual que también puedo dividir en columnas mi texto. Lógicamente que me está dando sin espacio, pero si digo más columnas, voy a dividir en 2 columnas y el espacio va a ser de 2 centímetros. Entonces digo aceptar y ahora se nota mucho más. Es muy fácil manejar esto de las columnas. Voy a decir en una sola como estaba al principio. Si en caso voy a manejar una lista similar a esta, puedo poner acá, incluso puedo hacer un poco más grande, de esa manera. Puedo poner viñetas acá en el lado izquierdo a modo de lista, o elegir viñetas diferentes como las que estamos observando, o numeraciones. Hago clic en esta área de numeraciones y me comienza a numerar todos estos párrafos o todo el texto seleccionado, y también tengo sus respectivas variaciones de cada uno de ellas. Muy bien, el interlineado, lo voy a quitar esto de la numeración. El interlineado, que sería el espacio entre línea y línea, acá tengo para manipularlo, puedo ir aumentando más el espacio entre línea y línea. Muy bien, sabemos entonces que generalmente cuando insertamos un texto, hemos dicho con esta opción de acá de cuadro de texto o insertar cuadro de texto, en la parte de acá es lo mismo cualquiera de los dos. Entonces simplemente arrastro una vez que he hecho clic acá. Ahora arrastro y escribo normal. Muy bien. Entonces para elegir prácticamente utilizo el botón izquierdo del ratón, como hemos indicado. Para borrar de derecha a izquierda utilizo la tecla Backspace que ya hemos visto. O si no, si queremos al revés, borrar de izquierda a derecha, entonces la tecla suprimir se va comiendo el texto. Muy bien. Ahora, aparte de ello, nosotros podemos hacer una serie de operaciones. ¿En qué consiste esto? En agregar elementos didácticos. Generalmente es lo que más se utiliza, elementos didácticos, porque se trata de hacer presentaciones. Entonces vengo a insertar y acá puedo insertar muchos elementos que se van a visualizar. En primer momento tendríamos tabla. Puedo agregar una tabla, hago clic acá en esta pequeña opción, me aparece y tan solo pasar el ratón por encima de esto ya me está dando muchas alternativas y vista previa en la derecha en el área de trabajo. Cuando yo esté convencido, por ejemplo, si quiero 8 columnas y 8 filas, entonces puedo hacerlo de esta manera. Una vez que he elegido hago clic y ahora confirmo y acá tengo mi contenido. Si quiero una tabla mucho más personalizada, vengo a insertar tabla y tengo acá insertar tabla y ahora digo cuántas columnas y cuántas filas quiero. Puedo poner y digo aceptar y ya tendría. Entonces pongo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y su respectivo contenido podríamos poner acá. Simplemente para insertar contenido hemos dicho, en este caso, que hacemos clic sobre la celda y escribimos. Por ejemplo, puedo escribir acá 50. Luego hago clic sobre la siguiente celda y así sucesivamente puedo ir escribiendo, haciendo clic, escribiendo.
En este caso vamos a copiar, marco con el botón izquierdo del ratón haciendo clic primero acá, al final del 40 por ejemplo, y voy arrastrando con el botón izquierdo del ratón, y ahora una vez que he llegado hasta el 10 lo suelto. Todo esto está marcado. Si vengo a la parte de inicio, tengo acá para copiar, digo copiar, y ahora voy a otro lugar, me posiciono donde quiero que se copie, vengo a este lugar y digo pegar, y como hemos observado me ha pegado los mismos valores. Igual pasaría si elijo toda la tabla haciendo clic al contorno del mismo, vengo a copiar, luego hago clic afuera, vengo a pegar, y acá tengo mi otra tabla. Entonces, como hemos visto, es muy fácil duplicar o utilizar y reutilizar un elemento dado. Entonces tendríamos acá nuestra tabla. Una de las cosas interesantes y de las más novedosas que va a estar presente a lo largo del programa, siempre, incluso en las nuevas versiones, es el hecho de las herramientas contextuales. Significa que si yo elijo una imagen, me va a dar herramientas acá en la parte de arriba de imagen. Si elijo una tabla, herramientas de tabla. Si elijo un dibujo, herramientas de dibujo. O sea, según lo que vaya a elegir, me va a dar unas herramientas. Por lo tanto, no necesito aprender, memorizarme en qué área de menú, en qué parte está esa opción, en qué, absolutamente nada. Ya me lo está dando de antemano. Por ejemplo, acá hago clic sobre este elemento, entonces acá me dice herramientas de tabla. Hago clic en herramientas de tabla, tengo dos subpestañas, diseño y presentación. Y estas dos cosas pertenecen exclusivamente al elemento elegido. Voy a crear otra diapositiva, voy a venir a la parte de insertar y voy a insertar una imagen. Voy a elegir cualquiera de estas imágenes y voy a decir insertar. Entonces tengo mi imagen. Hago clic, vemos que acá en la parte superior ha cambiado la herramienta contextual, me dice herramienta de imagen. Voy a ingresar a la otra diapositiva, voy a hacer clic en la tabla, ha cambiado, ahora me dice herramientas de tabla. Entonces es lo que precisamente acabamos de especificar, que según lo que vayamos a elegir nos van a dar herramientas exclusivamente del elemento elegido. ¿Y qué tenemos más para la tabla? De hecho, para manejar la tabla tenemos la oportunidad acá, eligiendo la tabla en herramientas de tabla en diseño. Puedo dar unos cambios, como estamos viendo acá, de elementos preelaborados. Significa que anteriormente ya el sistema ha creado estos diseños en lugar de que nosotros lo hagamos. Hago clic, inmediatamente se ha cambiado como estamos observando. Puedo hacer mucho más grande esta tabla de esa manera. Al igual que el texto, viniendo a inicio, puedo manejar cada uno de los textos como sería cualquier texto. Puedo poner en blanco, negrilla, mucho más grande y así sucesivamente. Muy bien, vamos a regresar entonces a la herramienta de diseño y podríamos probar. Los sombreados sería este verde, este de fondo. Si elijo acá una celda completa, haciendo clic acá, justo estoy pasando, por ejemplo en viernes, estoy pasando el ratón por el lado izquierdo de esta casilla, de esta celda. Y me aparece una flecha, hago clic entonces y ahora he elegido esta celda. Puedo elegir y decir que quiero el color diferente de sombreado y acá está su color diferente. Y así sucesivamente. El borde es fácil de entender, son los bordes alrededor de cada una de las celdas y de toda la tabla. Al igual que efectos adicionales que podríamos tener como sombras, mucho más. Y no solamente de toda la caja podemos cambiar acá, sino también podemos cambiar del texto que lo contiene. Al igual que hemos cambiado acá el tipo de letra, color, tamaño, todo eso, acá también tenemos, pero son acá, como vemos, muchas más variaciones. Podríamos utilizar una de estas, y al igual que también tiene eso propio de el color de fondo o el color de relleno del texto, también tenemos sus bordes o contornos de los textos y sus efectos del texto. Entonces, de esa manera. Pero ¿qué pasa si quiero hacer muchas más modificaciones en la tabla? Voy a la segunda, que sería presentación. Puedo insertar en donde me encuentre, por ejemplo, si elijo esto de esa manera, puedo insertar acá, insertar hacia arriba una nueva fila. Si elijo a la inversa acá toda una columna, podría insertar a la izquierda o a la derecha. Si digo a la derecha, me está insertando. Y así sucesivamente puedo hacer muchas variaciones y tendríamos que verlo acá. Luego ya hemos visto cómo insertar una imagen y nos dan también acá las opciones de imagen. Entre ellas, la más importante estaría recortar. Hago clic en recortar y alrededor de la imagen me está dando estos indicativos.
Entonces yo decido hasta dónde quiero que se vea. Una vez que con estos indicativos he recorrido, hago clic afuera y he confirmado, y puedo recorrer y mover mi imagen libremente. Al igual que dar unos pequeños estilos, por ejemplo como estos. Muy bien, voy a hacer clic en la parte izquierda y voy a hacer Enter, y ahora tengo una nueva diapositiva. En insertar, aparte de ello, tendríamos nosotros propiamente formas. Hago clic y puedo insertar cualquiera de estas formas. Podemos observar que tiene una gran cantidad y variedad de la misma. Voy a elegir cualquiera de estos. Todos son ya prediseñados. Entonces puedo hacer variaciones. Por ejemplo esto. Voy a hacer clic en esto. Incluso una luna, un corazón puedo crear, o cualquiera como esto. Entonces voy a hacer este sol y ahora arrastro. Y como vemos se está deformando, no me lo está haciendo proporcionalmente. Aprieto la tecla Shift, y hemos indicado cuál es la tecla Shift. Entonces lo aprieto y ahora recorro y ya tengo acá. Esto es precisamente una forma que pertenece al área de dibujo. Acá me aparecen herramientas de dibujo. Entonces tengo los mismos elementos. El relleno, que sería el color del fondo, e incluso puedo reemplazarlo por imagen. Tengo el contorno alrededor de cada uno de los elementos, y efectos también. Entonces puedo hacer el cambio como estamos observando. El contorno lo voy a hacer sumamente más grueso, como estamos acá apreciando, y el contorno va a tener un color diferente, como este rojo. Incluso puedo hacer una variación como esto. Muy bien, lo voy a dejar verde. El relleno amarillo. Y ahora tengo efectos adicionales como una sombra en la parte de abajo, un reflejo también acá. Entonces si observamos, acá tengo un reflejo adicional a mi forma. Y así puedo hacer muchos cambios y modificaciones a mis elementos que voy a ingresar acá. Aparte de formas, tendríamos lo que es Smart Art. Esto es bastante interesante porque acá voy a crear otra hoja. En Smart Art, generalmente si queremos hacer buenas presentaciones, lo que más tenemos que utilizar es Smart Art. Hago clic en insertar Smart Art, y ahora vemos una gran lista de todos los elementos que cuentan. Acá tenemos. En la parte izquierda está categorizado todos los Smart Art de lista, de proceso, de ciclo y muchísimo más. Vamos a utilizar uno de jerarquía, y el más común, que sería un organigrama. Entonces tenemos muchas variedades diferentes, pero vamos a utilizar para uno de organigrama. Entonces digo aceptar y ya me aparece esto. Entonces tengo acá una pequeña opción, hago clic y me aparecen unos elementos. Puedo borrar todos estos y vamos a ver. Todo lo que haga a la izquierda se va a reflejar en la derecha. Por ejemplo, puedo escribir acá y voy a decir gerente general. Hago un Enter y he creado otro elemento. En la parte izquierda vemos que está al mismo nivel, al igual que en la derecha. Significa que son pares. Pero si yo quiero que el segundo dependa del primero, entonces ya hemos indicado cuál es la tecla tabulación. Hago tabulación y ahora tengo un elemento. Y digo acá, por ejemplo, subgerente. Muy bien. Hago ahora otra vez un Enter al terminar de escribir y me aparece otro elemento. Y voy a poner acá secretario general. Y del subsecretario o del secretario general va a depender, vamos a hacer una tabulación, y va a depender lo que sería recursos humanos. A su mismo par va a estar lo que sería acá, vamos a poner el área de marketing, el área de producción y el área de distribución. Muy bien. Como observamos, podemos seguir poniendo. Por ejemplo, en el área de marketing vamos a hacer Enter y una tabulación. Y ahora, después de hacer tabulación, vamos a poner acá y vamos a escribir lo que sería social media y televisión. Muy bien, y así sucesivamente podemos ir agregando más. Y si cierro nuevamente, puedo activar y desactivar del lado izquierdo. Para cambiar la apariencia, hemos indicado anteriormente, a medida que elijo algo, me aparecen herramientas exclusivamente de este elemento. Entonces, entre ellas puedo variar muchas de las que estamos observando su apariencia, especialmente en cuanto a su organización. En cuanto a los colores, tengo acá y puedo cambiar por otros colores
y dar unos estilos para que parezca 3D como el que estamos observando. También podemos hacer algunas modificaciones acá del relleno de cada uno de los elementos, el contorno y lo que habíamos visto anteriormente. Lo más importante sería constantemente manejar estos a medida que nosotros vayamos haciendo cada una de las diapositivas para que sea muy llamativo como estamos observando. Vamos a saltar a lo que sería diseño. En el área de diseño no tenemos mucho que cambiar, lo vamos a dejar. Si queremos un fondo, sí podemos hacerlo desde acá, unos ya preelaborados. Por ejemplo, si hago clic en uno de estos, observamos que tenemos muchos y hago clic, entonces se me cambian todas las diapositivas respectivamente desde acá. Voy a hacer control Z o con esta pequeña opción de acá, retroceder. Muy bien, si quiero poner mi propio fondo, entonces vengo acá mismo en la parte de diseño, en la parte derecha, dar formato a fondo. Yo decido si va a ser un color sólido como un celeste o un color degradado. Acá podemos manejar los degradados. Podemos decir acá una imagen que sea de fondo, elijo la imagen y le pongo la imagen que yo quiera. Y en la parte de acá digo aplicar a todo, entonces todas mis diapositivas ya tienen ese fondo. Y así sucesivamente puedo ir eligiendo más fondos. Aparte de eso tenemos transiciones. Las transiciones son muy similares a las animaciones. Las transiciones me dice cómo va a pasar cuando haga la presentación con esta pequeña opción de la parte superior. O apretando la tecla F5 como me indica, o en la parte inferior también está acá esta pequeña opción que es lo mismo también para hacer la presentación en pantalla completa. Y me dice cuando salte de esta diapositiva que estamos viendo esta tabla a la siguiente donde está la imagen, cómo va a ser la transición. ¿Va a ser brusca como estamos haciendo o va a ser suave? Va a depender de lo que vayamos a elegir acá. Tenemos una gran variedad de la misma. Vamos a elegir esto y vamos a ver cómo va a cambiar acá. Voy a hacer clic y acabamos de observar entonces cómo ha sido la transición. Y eso sería cuando pase de una diapositiva a otra, se va a ver como estamos ahora observando. Y lo ideal sería que de una a otra, entre el paso de todas las diapositivas, utilicemos una sola transición, porque va a ser bien incómodo que la primera pase así, la segunda pase así, la tercera pase así. Entonces no existe mucha coordinación. Entonces vamos a elegir una sola. En la parte derecha voy a decir aplicar a todo. Entonces ahora cada que haga una transición va a estar. Acá tengo vista previa y estamos observando cómo va a suceder. Todo esto son para el manejo de intervalos y todo lo demás. Rara vez se utiliza, solamente elegimos uno y aplicamos a todo. Luego en cuanto a animaciones, es lo mismo que las transiciones, pero no se aplica a toda la diapositiva, sino a cada uno de los elementos elegidos. Por ejemplo acá, si tuviese acá una forma, voy a decir esto, una forma, aparte voy a venir a insertar y voy a elegir otra forma. Vamos a elegir 3 formas, de esa manera, incluso voy a cambiar el color, voy a insertar una más, e insertar forma, voy a insertar una que sería como esta, de esa manera, y voy a cambiar también de eso. Tenemos 3 elementos. Entonces, al momento, incluso puedo cambiar, para no confundirles, el color de fondo, lo voy a cambiar. En la parte de diseño voy a elegir esto. Muy bien. Ok, tengo 3 elementos. Cuando pase de esta diapositiva a esta diapositiva, va a ser la transición normal como hemos indicado. Y aparte de la transición, cada uno de estos elementos de manera independiente pueden animarse para mostrarse. Entonces el primero, lo que sería la elipse o el círculo, en la parte de animaciones digo, muy bien, quiero que aparezca de esa forma. Entonces suavemente, incluso puedo decir dividir como está ahora. Entonces cuando llegue acá se va a dividir como hemos visto. El segundo elemento va a ser el barrido como hemos visto y acá me aparece el número 2. Y el tercero, tenemos mucha variedad acá, podemos hacer un rebote de esa forma. Entonces cuando pase de aquí hasta aquí podemos hacer una vista previa, de esa manera se va a mostrar. Entonces independientemente a las transiciones que es de una diapositiva a otra,
Estos son una especie de transiciones individuales, pero se llama animaciones. Entonces, eso es lo más importante hasta ahora para comenzar a trabajar con PowerPoint. Lógicamente que existen muchas más opciones y lo demás, pero son complementos. Suficiente con eso ya vamos a tener. Luego vendríamos a archivo y lo digo guardar como y vengo a examinar y puedo guardar en mi computadora y digo acá mi trabajo. Ya está. La próxima vez que haga un cambio, por ejemplo, he modificado esto a la izquierda y esto a la derecha, tengo que guardar en la parte superior izquierda acá, o es lo mismo que venir al archivo y guardar cualquiera de los dos.